Bueno, vamos a analizar el libro del profeta Daniel. Este es conocido como el profeta del exilio. Y digo del exilio porque hemos tenido en otras oportunidades que los profetas se pueden dividir en profetas antes del exilio, el exilio que tuvo Israel, me refiero que Babilonia lo sitió y la llevó en el siglo V aproximadamente. Entonces, hay profetas que ejercieron su ministerio antes de ese exilio, hay profetas que ejercieron su ministerio durante el exilio y hay profetas que ejercieron su ministerio después del exilio. Digo esto porque esa narrativa, ¿verdad?, de dividirlos como profetas menores y mayores no hace tanta justicia a su teología, a su propósito como libro. Entonces, las ciencias bíblicas dice que la manera correcta de dividirlos es antes del exilio, durante el exilio y posterior al exilio. Entonces, en ese sentido, Daniel es un profeta durante el exilio. Es decir, fueron llevados cautivos por Babilonia, eh, el reino de Israel, ambos reinos, aunque caen en fechas diferentes, pero ambos reinos son llevados. Veamos entonces la identidad del profeta. Aquí están los nombres en esa tabla que usted puede visualizar, los nombres de Daniel y de sus tres amigos judíos. Están los nombres en hebreo, que son sus nombres personales, está el significado y están los nombres babilónicos, es decir, los nombres que le son impuestos como parte de su nueva identidad al ser parte o al estar subyugados por el imperio babilónico. Y también pues está el significado de esos nombres. Vamos a ver no solamente unos dos, quizás no todos, pero en el caso de Daniel, su significado en el idioma fuente, que es el idioma hebreo, es Él es mi juez o Dios juzgará. Se puede traducir de ambas maneras. Y Belsasar, que es el nombre babilónico que le ponen, lo que significa es el Dios Bel proteja su vida. Entonces, si usted nota en el fondo, solo con este ejemplo, lo que está viendo es un choque de identidad de tipo religiosa, un choque de divinidades, porque el nombre de Daniel hace alusión a Yahvé, a Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, y Belsasar hace alusión al Dios de los babilonios. En el caso de Ananías, que es un amigo de Daniel, que recuerde que son cuatro, ahí está, su nombre significa ha mostrado gracia, ya ha mostrado gracia, que es el nombre de Yahvé acortado. Cuando usted lea esto, ¿verdad? De ya, ese es el nombre acortado de Yahvé. Entonces dice, ha mostrado gracia. Y Sadrach, que es un nombre babilonio, lo que significa es mandato de Akú. Akú es un dios, el dios de la luna. Entonces, vuelve a ver usted el mismo ejemplo. Lo que está reemplazando el imperio babilónico es la identidad judía o hebrea por la Babilonia. Entonces, ¿cuál era la estrategia del imperio? Lo que él buscaba, el imperio, era borrar la memoria de los jóvenes, tal cual. Al quitarle su identidad, al quitarlos su tierra, al traerlos a una tierra extranjera, todo eso lo que buscaba es crear un impacto en sus mentes, en sus vidas, de tal manera que hicieran un borrón y cuenta nueva. Es decir, ya no son judíos, ahora son babilonios. Ya no se llaman como toda su vida fueron llamados, sino que ahora tienen una nueva identidad, un nuevo nombre. Ya no van a adorar a sus dioses, ahora van a adorar a los dioses babilonios. Esa era la idea, esa era los principios del imperio babilónico. Ahora, esto lo que genera, o sea, esto no es generado por convencimiento, por negociación. Esto lo que busca es generar a través de la imposición. Es decir, no les estaban preguntando, simplemente se los estaban imponiendo. Y también muchos de los israelitas que durante el tiempo de Daniel, muchos murieron. Desde recuerde que hubo una guerra. Son los sobrevivientes, que fueron pocos, los que son llevados a Babilonia. Y también es claro mencionar que no son todos los sobrevivientes los que son llevados, sino que son llevados la gran mayoría, y en ese sentido me refiero a la clase de los aristócratas, a la clase de la nobleza. Los pobres normalmente eran dejados en las ruinas, porque eso quedaba en ruinas, ahí eran dejados los pobres. Entonces,
Daniel, ya vamos a ver por qué es llevado. Mire la identidad del profeta. Él dice que Daniel pertenecía a la aristocracia judía, era de la simiente real o de las familias más distinguidas de Israel. Flavio Josefo es un historiador que es muy reconocido en el ámbito de las ciencias bíblicas y también las tradiciones patrísticas hacen alusión a esto, que Daniel venía de descendencia de la nobleza, es decir, tenía algún parentesco, era familiar de la familia que gobernaba, de Joacín, que era el rey en este momento. También su edad aproximada cuando es llevado cautivo, Daniel tenía entre 15 años y 18 años. No les vaya a sorprender porque hay incluso algunos comentaristas, algunos investigadores bíblicos que hablan que Daniel fue llevado de 12 o 14 años y que también se tiene la noción de que fue castrado, es decir, sus órganos genitales fueron extirpados porque era la práctica de los imperios para que ellos no se reprodujeran y no pudiera haber un descendiente de la realeza. Entonces, normalmente a todos los descendientes o familiares de los reyes, los que quedaban, los que sobrevivían, eran castrados y eran llevados al servicio del rey. Entonces, no, posiblemente Daniel a sus 14 15 años fue castrado, imagínese el impacto que eso va a generar, y fue llevado cautivo. Le digo esto para que tenga una dimensión, porque a veces se romantiza que, ay, que Daniel estaba en Babilonia, pero fue un impacto horrible. También fue capturado durante el primer asedio de Nabucodonosor segundo a Jerusalén bajo el reinado de Joacín. ¿Esto qué quiere decir? Que Daniel estaba con sus familiares de la realeza cuando es sitiado Jerusalén y es llevada por Nabucodonosor. ¿Cuál es el detalle con Daniel? Que por estar en la nobleza, que por estar vinculada a la familia de la realeza, ellos tenían acceso a la mejor educación, a la mejor cultura, a la mejor formación de Israel. Sin embargo, hay que ser honestos, Israel, ambos reinos, tanto del norte como del sur, se habían quedado muy atrás en cuanto a cultura, en cuanto a desarrollo de política, de ciencias sociales, de todo elemento que había en la época. El imperio babilónico era los que estaban más a la vanguardia. En el imperio babilónico estaban los matemáticos, los filósofos, estaban los mejores arquitectos de su época, evidentemente. Construyeron lo que se considera una de las siete maravillas del mundo, como lo es los jardines colgantes, entre otros elementos que matemáticos brillaban en Babilonia. Entonces, cuando Daniel es llevado, inmediatamente es sumergido a una riqueza cultural y de aprendizaje, no por las buenas, sino por las malas, ¿verdad? Pero Daniel no era ningún ingenuo, Daniel ya traía una formación precaria, pero la traía la mejor de su entorno, que era Jerusalén. Ahora, el origen y el conflicto, vea esto. Daniel provenía del reino del sur, que es Judá, ¿verdad? Que estamos hablando de dos tribus. El reino del norte, Israel, había sido destruido e integrado por el imperio asirio antes. Es decir, primero cayó el reino del norte y luego cae el reino del sur. Judá continuó con la dinastía davídica. Recuerde que son las dos tribus que le quedan a los descendientes de David y las otras se dividen luego de que llega al reinado el hijo de Salomón. Entonces, para que usted tenga un panorama, el imperio babilónico está liderado por Nabucodonosor II y es él quien llega a sitiar a Jerusalén, al reino del sur, a Judá en el año 605 y es ahí cuando sitia y vence a Jerusalén. Y ahí es donde se genera una gran catástrofe porque matan a muchísimas personas y los sobrevivientes, como he dicho, son llevados. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Vea, Daniel como pertenecía a la realeza, a la nobleza, él es llevado, él es cautivo. Quizás él vio la muerte de sus primos, de sus tíos o incluso de sus padres, no lo sabemos, pero fue llevado cautivo. Y no era solamente por una cuestión de humillación, ¿verdad? Sino porque el imperio babilónico no eran tontos. O sea, la idea de ellos cuando llegaban a invadir un reino era llevarse todo el oro, todas las riquezas, pero también se llevaban lo mejor de la población. Y cuando hablo de lo mejor, hablo de los jóvenes, de las jóvenes,
hablo de la gente que tenía mejor formación, hablo de la gente que tenía mayor cultura a nivel intelectual, a nivel cultural, es eso lo que ellos se llevaban y lo utilizaban para su beneficio. Esa era la estrategia del imperio babilónico. Por eso es que en su gran mayoría nunca se llevaban a los pobres, porque los pobres no sabían leer ni escribir, los pobres no eran personas cultas, entonces las dejaban ahí en las ruinas de la ciudad. A ellos les interesaba la gente que estaba con mayor formación y que tenía riquezas. Entonces Daniel era uno de ellos, ¿verdad? Al ser descendiente de la realeza, su formación era muy amplia. Y son llevados jóvenes para el imperio. Ahora, el detalle también era aprovechar la juventud y la formación entonces para el imperio. Eso es lo que ellos buscaban. E integrarlos como hacen, ¿verdad? Para su beneficio, para hacerlos, como vemos en el caso de Daniel, para hacerlo uno de los gobernadores, uno de los principales consejeros para el rey de turno. Esa era la idea. Pero analicemos por un momento la perspectiva que tenía Daniel. Daniel pasó de ser de la élite, de la aristocracia, de tener privilegios, a ser un esclavo. No a vivir de una manera precaria, porque Daniel no vivía de manera precaria, pero sí un esclavo, y eso ya genera un impacto. Y creo que un impacto es, voy a usar el ejemplo, cuando una persona ha crecido en privilegios, y estoy hablando económicamente, en cuna de oro, como decimos, ¿verdad? Y esa persona por aras del destino le toca experimentar pobreza, esas personas sufren. No así como cuando un pobre llega a ser rico y por su mala cabeza vuelve a ser pobre, ¿verdad? O sea, el pobre está acostumbrado y dice, esa ha sido mi vida, pues. Pero cuando un rico pierde sus privilegios, lo sufre de una manera profunda. Eso quizás es lo más cercano a lo que experimentó Daniel, porque él tenía una persona con privilegios por ser parte de la realeza y ahora es un esclavo. Otro elemento que cambió y también impactó fue su identidad religiosa. Recuerde que para el judío, o sea, la religión no es un área de su vida, es su vida. O sea, él no es que con que le insultaran a su Dios o su religión, para ellos es era una gran ofensa. Entonces, que ahora le quiten su nombre, le están quitando, le están robando su identidad también religiosa. Y eso también generaba un impacto fuerte. Fue sometido durante 3 años a formación de literatura, de astronomía, de lengua de los caldeos y de todo el gran abanico de formación académica que en su tiempo tenía el Imperio Babilónico. Era positivo y a la vez era un poco complicado porque, como le digo, esto era por la fuerza, no era una intención de como a veces uno tiene, yo quiero estudiar, yo quiero prepararme. En el caso de Daniel, para él eso era ir y aprender con paganos, ir y aprender las costumbres de los paganos, lo cual a él le generaba una repulsión horrible, pero se veía forzado a hacerlo. Entonces, durante 3 años estuvo en una formación intensiva. También fue obligado a comer en la mesa del rey, el rey que había matado a sus padres, el rey que había matado a sus antepasados, tenía que comer a la mesa del rey y jurarle lealtad, que la mesa para este momento representa intimidad, comunión. Entonces, eso también, ¿verdad? Es comer con el enemigo, comer con el que me asesinó, con el que asesinó a mis antepasados, con el que me castró, con el que me obliga, con el que me hizo su esclavo, ¿verdad? Entonces, eso también genera un impacto. Y el otro impacto era que la mentalidad de Medio Oriente es que cuando un pueblo vencía a otro, eh, ese Dios ganaba. Entonces, en la mentalidad social, ¿verdad? Yo no digo que esto realmente pasó porque nosotros sabemos que no es así, pero en la mentalidad social, el Dios de los judíos había perdido y el Dios de los babilonios había ganado. Y es por eso que Dios envía profetas durante el exilio a darle esperanza a su pueblo para revelarles, mostrarles, reafirmarles que eso no era así. Pero en la mentalidad, en el colectivo, eso quedaba. Entonces Daniel tuvo que mantener una fe en Dios en un momento muy difícil para él, donde estaba solo, sin su familia, donde muy, muy joven había sido castrado, donde muy joven había perdido todo y era esclavo, estaba comiendo con el enemigo, con gente pagana y con la sensación de que Dios había sido derrotado. Eso le plantea un triste escenario a lo que sería el profeta Daniel.
Veamos el libro, y aquí hay varias curiosidades que hablar. El libro de Daniel, eh, ustedes saben que hay dos cánones, ¿verdad? O dos, creo que cuando hablamos de dos cánones no queda tan claro, pero voy a usar estas frases aunque no son las más técnicamente correctas. Nosotros tenemos lo que llamamos la Biblia evangélica protestante, que tiene 66 libros, y tenemos la Biblia que llamamos la Biblia católica, que tiene más libros en el Antiguo Testamento. Digo, eso no es la forma correcta de referirse, porque técnicamente se tiene que hablar de un canon largo, un canon corto, o si quiere ser más específico, del canon palestinense, que es el que nosotros utilizamos, y el canon alejandrino, que es el que utilizan las Biblias ortodoxas y también católicas. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque la diferencia está en el Antiguo Testamento. Es decir, la Biblia que nosotros utilizamos, los evangélicos y protestantes, tienen 39 libros en el Antiguo Testamento y 46 la Biblia latinoamericana o la Biblia que usan los católicos. Eso quiere decir que hay libros agregados. Em, pero la distinción está en el libro de Daniel, porque el libro de Daniel, en nuestras Biblias, en el canon corto, solo tiene 12 capítulos. Es decir, usted se mete a la versión Reina Valeras 1960, que es la que utilizamos en su gran mayoría, tiene 12 capítulos. Pero la Biblia, que se llama la Biblia católica, la Biblia latinoamericana, o la Biblia de Jerusalén también, esa tiene 14 capítulos, es decir, tiene dos capítulos más. ¿Por qué? Bueno, porque eso se tiene que comprender porque el canon largo, el canon que utiliza las Biblias católicas y demás y ortodoxas, se basan en la traducción que se llama la Septuaginta, que esta es una traducción al griego de los libros del Antiguo Testamento y ellos incluyen más. Hay unos videos de Proyecto Biblia que habla acerca de esto de la Septuaginta que yo se los recomiendo para que usted tenga un panorama de lo que estoy diciendo más a profundidad. Se lo menciono nada más. Pero el canon, ¿verdad? O el texto fuente que utilizan las traducciones o las Biblias, no solo judías, sino que también eh, evangélicas y protestantes, se basa en el texto masorético, que es el más corto. ¿Cuál es el criterio? Los judíos tienen, o sea, su Biblia hebrea o también la llamada la Tanaj, solo tiene 39 libros. Y su criterio es todos los libros que deben de ser escritos en idioma hebreo. En cambio, la Septuaginta tiene libros en idioma griego, por eso que ellos no los toman en cuenta. Le digo esto porque no es malo, no es satánico, no se va a ir al infierno si usted lee los otros libros que no están agregados en las Biblias que usted y yo tenemos, pues, o sea, es una cuestión nada más de criterio. El detalle es qué se encuentra entonces en esos capítulos que están agregados como parte del otro canon que usted y yo no los tenemos en nuestra Biblia, capítulo 13 y 14. ¿Qué tiene? Bueno, ahí tiene. Las secciones añadidas son la oración de Azarías y el canto de tres jóvenes. La historia de Susan o Susana es una historia muy hermosa. Yo se recomiendo que la lean, de verdad. Está en el capítulo 13. No lo va a encontrar en su Biblia, tiene que buscar otra Biblia o en internet. Pero es una historia muy hermosa, de verdad. Y está la visión de Bel y el dragón de Daniel capítulo 14. Eso es lo que va a encontrar agregado. Pero insisto, nuestras Biblias tiene 12 capítulos. Es un detalle que por honestidad académica y por honestidad ética se lo tengo que decir. Bueno, idioma y apocalíptica. Veamos. En general, la gran mayoría de libros en nuestras Biblias están escritas en idioma, en el Antiguo Testamento están escritos en idioma hebreo. Pero muy pocas secciones como es el caso de Daniel, también tiene el idioma arameo. El idioma arameo es un idioma semita antiguo, igual que el hebreo. De hecho, Jesús habló arameo, ¿verdad? Entonces, muy pocas secciones de algunos libros, y en el caso de Daniel, esa es parte de esa excepción, también están escritas en idioma arameo, pero mayoritariamente es el hebreo. Ahora, el detalle con el libro del profeta Daniel es que ya está.
e inmersa lo que se llama la literatura apocalíptica. Creo que cuando usted escucha esto, usted se le recuerda el libro de Apocalipsis y se llama así porque en su gran mayoría el libro de Apocalipsis está escrito bajo el género literario de la apocalíptica. ¿Qué es el género apocalíptico? Bueno, apocalipsis viene del griego que significa revelación o correr un velo o descubrir algo oculto. Eso le habla que lo que ahí va a ser escrito bajo un enigma, bajo símbolos, imágenes que busquen ocultar algo y que aquellos que conozcan los símbolos, las imágenes, van a descubrir el mensaje. O sea, esa es la riqueza literaria y la intención del Apocalipsis. Un error muy común es que cuando la gente lee textos en género apocalíptico, como son algunos capítulos de Daniel y la gran mayoría del libro de Apocalipsis de nuestras Biblias, es que lo leen de una manera literalista. Y como ahí dice que caen las estrellas, se imaginan que las estrellas nos van a caer en la tierra, ¿verdad? Y lo interpretan de manera literalista. Y como ahí dice que sale una gran bestia, y así imaginan una gran bestia saliendo, entonces se lo imaginan de manera literal. Pero eso es un error. Todas las personas, ¿verdad? Judías de este momento ellos sabían que la literatura apocalíptica consistía en eso, en símbolos, imágenes que buscaban encubrir un mensaje y que la idea era descubrir esos símbolos, e imágenes para develar el mensaje. O sea, esa es la intención, ¿verdad? Entonces, algunos capítulos del libro de Daniel también están escritos bajo ese género literario de la apocalíptica. Esto se genera, hermanos, en el momento de la persecución y crisis social, porque no pueden ser tan explícitos a la hora de escribir y de enviar mensajes, entonces utilizan imágenes para encubrirlo y que la comunidad o las personas a las que va dirigido puedan entender el mensaje. Esa es la idea. Recuerde la frase emblemática del libro de Apocalipsis, ¿verdad? El 666, el número de la bestia, y dice, el que tenga entendimiento sabrá cuál nombre es, y el nombre era Nerón, ¿verdad? O sea, pero no podían decir abiertamente la bestia era Nerón, pues, pero esa era la idea, ¿verdad? Del Apocalipsis, era encubrir algo para que aquellas personas a quienes iba dirigido pudieran entender el mensaje, porque estaban siendo perseguidos, porque había una crisis, una convulsión social, como en el caso de Daniel, ¿verdad? Una convulsión social del ser llevados al exilio. Entonces, por eso que todos aquellos libros, capítulos, que Daniel no es el único, ni Apocalipsis es el único en la Biblia, sino que hay más, que están escritos bajo el género apocalíptico, usted va a ver símbolos como bestias, estatuas, números, cuernos. Iba a haber la presencia de gente así un poco extraña, como ángeles, como visiones, como seres malignos, y utilizan normalmente una dualidad, el bien y el mal. Utiliza los buenos y los malos, ¿verdad? Trae esa dinámica también la apocalíptica. Entonces eso es muy propio del género apocalíptico. Y, insisto, algunos capítulos de Daniel están bajo ese género. ¿Cuál es la estructura? Bueno, literaria de este libro, permítanme.